Kyle era un hombre definido por la lógica fría y dura. Su mundo era de contratos, objetivos y el informe limpio y final de un rifle de alto calibre. Él se ocupaba de los finales, rápidos y silenciosos. Para él, un fantasma era solo una corriente de viento, un monstruo, un truco de la luz. Había desmantelado cárteles y derrocado regímenes con nada más que precisión y una falta de creencia en cualquier cosa que no pudiera ver, tocar o atravesar con una bala. Su reputación se construyó sobre esta base de desapego clínico. Era un bisturí en la oscuridad, no un creyente en cuentos de hadas o cosas que hacen ruido en la noche. Era el mejor porque nunca permitía que la emoción o la superstición nublaran su juicio. El nuevo contrato llegó de una manera que debió haber sido su primera advertencia. No fue un correo electrónico discreto o una conversación susurrada en un bar con humo. Fue una caja pesada y lacada dejada en su puerta, sin dirección de remitente. Dentro, anidado en terciopelo, no estaba el dossier habitual con una fotografía y una biografía. En cambio, había un grueso pergamino de vitela, sellado con cera del color de la sangre seca. El objetivo se llamaba simplemente El Guardián. La ubicación era un lugar que no se encontraba en ningún mapa moderno, una pequeña isla olvidada conocida solo en oscuras leyendas marítimas. El pago propuesto era suficiente para hacerle considerar el retiro, una cifra que parecía imposible. La parte más inquietante, sin embargo, era el equipo proporcionado. En lugar de las armas de fuego de última generación que normalmente solicitaba, la caja contenía artículos que pertenecían a un museo de folclore antiguo. Había 3 dagas, sus hojas forjadas de plata brillante, casi luminosa, sus empuñaduras envueltas en cuero envejecido. Junto a ellas, había varias bolsas pesadas, llenas de sal gruesa y cristalina, que se sentía inusualmente fría al tacto. El último artículo era un pequeño libro encuadernado en cuero, sus páginas quebradizas y llenas de escritura arcaica y espeluznante, e ilustraciones inquietantes de rituales y criaturas de otro mundo. Era un contrato empapado en locura, un trabajo para un tonto o un fanático. A pesar de que cada instinto le gritaba que quemara la caja y olvidara haberla visto, Kyle aceptó. El dinero fue un factor, una suma demasiado vasta para ignorar, pero había otra razón más profunda. Una pizca de orgullo profesional, o quizás arrogancia, lo obligó. Lo vio como el desafío definitivo. Si alguien estaba dispuesto a pagar tanto por un cuento de hadas, él sería quien expondría al hombre detrás de la cortina. Encontraría a este guardián, probaría que era solo un hombre enmascarado o algún elaborado engaño, y cobraría su tarifa. Empacó las extrañas armas, siendo su escepticismo su armadura más fuerte. Trataría este trabajo como cualquier otro, encontrar el objetivo, neutralizarlo y cobrar. El viaje a la isla fue un ejercicio de inquietante silencio. El capitán del barco fletado, un hombre con un rostro como una carta náutica gastada por el tiempo, se negó a hablar de su destino. Simplemente tomó el oro, dirigió su embarcación hacia un punto en blanco en el horizonte y navegó hacia un banco de niebla cada vez más denso. La niebla se aferraba al mar como un sudario, amortiguando el sonido del motor y tragándose el sol. Era una niebla fría y húmeda que parecía filtrarse en los huesos de Kyle, llevando consigo un silencio antinatural. Los familiares gritos de las gaviotas desaparecieron, y el rítmico golpeteo de las olas contra el casco se convirtió en un solitario y hipnótico redoble de tambor en un mundo vacío. Mientras la proa del barco rozaba orillas invisibles, Kyle desembarcó en la isla. El silencio aquí era aún más profundo, más absoluto. Era un silencio mortal, del tipo que te oprime los oídos. No había pájaros, ni insectos, ni siquiera el crujido de pequeños animales en la maleza. El aire era pesado y quieto, denso con el olor a tierra húmeda y algo más, algo antiguo y vagamente metálico, como sangre vieja.
Árboles esqueléticos y altísimos arañaban el cielo gris, sus ramas cubiertas de musgo que colgaba como velos fúnebres. El suelo era una suave alfombra de hojas en descomposición que absorbía el sonido de sus pasos, haciéndolo sentir como un fantasma en una tierra muerta. Siguiendo el tosco mapa del pergamino, Kyle se adentró en la isla. El camino apenas existía, una tenue sugerencia de un sendero serpenteando a través de los opresivos bosques. La isla se sentía mal, fundamentalmente desentonada con el mundo natural. Él era un hombre que había pasado incontables horas en selvas y desiertos y conocía la sinfonía de un ecosistema vivo. Este lugar era un vacío, un testimonio silencioso de algo que había arrasado con toda vida. El único punto de referencia era al que se dirigía: la silueta oscura y dentada de un monasterio en ruinas encaramado en la colina más alta de la isla. Una corona rota contra el cielo perpetuamente nublado. Llegar al monasterio fue como salir de una inmersión profunda. La estructura era un esqueleto de lo que alguna vez fue, con muros de piedra desmoronados y arcos vacíos y abiertos que parecían bocas gritando al vacío. Malezas y hiedra espesa ahogaban las piedras, pero incluso éstas parecían enfermizas y grises. La sensación de ser observado, que había sido un ligero cosquilleo en su nuca desde que llegó, se intensificó aquí. Era como si las propias piedras guardaran un recuerdo de algo terrible, un testigo silencioso y eterno de una antigua tristeza. Este era el punto de encuentro. Aquí es donde se encontraría con su misterioso cliente y finalmente comprendería la naturaleza de este contrato insensato. Dentro del patio principal del monasterio, un grupo de figuras esperaba, sus formas indistintas en la penumbra. En el centro estaba un hombre vestido con un traje de terciopelo oscuro, impecablemente confeccionado, que parecía absorber la luz a su alrededor. Era mayor, con una tez pálida, casi translúcida, y labios finos y sin sangre que se curvaban en una leve sonrisa conocedora. Se presentó simplemente como el coleccionista. Sus ojos, pequeños y oscuros, se movían con una energía hambrienta y avariciosa, evaluando a Kyle no como persona, sino como una nueva e interesante herramienta que acababa de adquirir. Irradiaba un aura de inmensa riqueza y una profunda maldad, un hombre que lo tenía todo y quería más. Rodeando al coleccionista estaban sus acólitos, una cohorte de individuos silenciosos y de rostro sombrío, cubiertos con túnicas oscuras. Se movían con una gracia sincronizada y antinatural, sus rostros ocultos en las profundas sombras de sus capuchas. No hablaban ni reconocían la presencia de Kyle, permaneciendo tan inmóviles como las gárgolas de piedra del monasterio. Llevaban varios objetos arcanos: Media Group, hands holding ornate incense burners releasing thick, sickly smoke, acolytes carrying smoking censers in gloomy ritualized talk distribute equally, incensarios que emitían un humo dulzón y enfermizo, cuencos de bronce grabados con símbolos extraños y largos cuchillos ceremoniales. No eran guardaespaldas en el sentido tradicional, eran participantes, sacerdotes en una iglesia de sombras, y su devoción silenciosa al coleccionista era más inquietante que cualquier amenaza abierta. El coleccionista hizo un gesto grandioso hacia el centro del patio, su voz un susurro suave y cultivado que se deslizaba desagradablemente en el oído. Eres puntual, Kyle. Excelente. Estamos a punto de comenzar los preparativos necesarios. La ofrenda, ¿sabes? Hay que hacer una invitación adecuada para un invitado de honor como nuestro guardián. En el centro del patio había un gran patrón circular dibujado en las losas con lo que parecía polvo de hueso. En su corazón había un altar de piedra, manchado de oscuro por la edad y el uso. El aire se volvió más frío, y el tenue olor metálico que Kyle había notado antes se hizo más fuerte, más agudo e innegablemente el olor a sangre fresca. Sin decir una palabra más, el coleccionista asintió sutilmente. Sus acólitos comenzaron a cantar, sus voces un zumbido bajo y gutural
que parecía hacer vibrar el aire mismo. Se acercaron al altar y de un pesado saco comenzaron a sacar trozos de carne cruda y brillante y montones de vísceras, disponiéndolos en una grotesca pila escultórica. Esto no era un simple sacrificio animal. La carne no era de origen reconocible y parecía ondular y moverse con una tenue vida interna propia. Este era el ritual. Esta era la invitación macabra, un festín de horrores dispuesto para convocar algo de más allá del velo de la cordura. A medida que el canto de los acólitos alcanzaba un clímax, la grotesca pila de carne en el altar comenzó a moverse con mayor violencia. Ya no era una sutil ondulación, era un estremecimiento furioso y convulsivo. La carne y las vísceras comenzaron a retorcerse y fusionarse, estirándose y desgarrándose con sonidos húmedos y repugnantes. Zarcillos de músculo y tendón se lanzaron, arrastrando pedazos dispersos hacia una masa central en crecimiento. Huesos, aparentemente de múltiples especies, se encajaron para formar extremidades toscas. Era una pesadilla biológica, un acto blasfemo de creación sucediendo justo ante mis ojos, impulsado por la energía oscura del ritual. La masa de carne se agitó, y de ella, dos criaturas distintas se liberaron. Eran abominaciones, horrores tambaleantes de partes desparejas. Una tenía el torso de un hombre, pero las patas de una cabra, y sus brazos terminaban en largos y afilados fragmentos de hueso. La otra era un montículo reptante de tejido y bocas, cada una mordiendo con dientes prestados. Eran cosas de hambre pura y caótica, sus múltiples ojos brillando con una luz roja y malévola. Soltaron un coro de chillidos que era parte rugido animal y parte grito humano, e inmediatamente dirigieron su atención no a los acólitos, sino a mí, la única persona en el patio que no apestaba a la magia inmunda de su ritual. No dudé. El shock de ver lo imposible era un lujo que no podía permitirme. Mi mente, afinada por años de combate, procesó instantáneamente la amenaza. Me puse en una postura baja, las dagas de plata sintiéndose extrañamente correctas en mis manos. Cuando la primera criatura se abalanzó, me hice a un lado, la daga en mi mano derecha brillando en un arco limpio. La hoja de plata cortó el brazo del monstruo, y donde tocó, la carne chisporroteó y humeó, como si hubiera sido rociada con ácido. La criatura aulló de agonía, un sonido de dolor que era sorprendentemente real. El folclore era cierto, la plata era su veneno. El segundo horror reptante se arrastró hacia mí, sus muchas bocas mordiendo con avidez. Metí la mano en una bolsa en mi cinturón y lancé un puñado generoso de la sal bendita. Los cristales llovieron sobre la criatura y cada grano quemó como un carbón ardiente. El monstruo convulsionó, todo su cuerpo humeando y disolviéndose a medida que la sal hacía contacto, su forma derritiéndose en un lodo maloliente. Giré, clavando mi otra daga profundamente en el pecho de la primera criatura mientras cargaba de nuevo. Dio un último chillido gutural antes de colapsar, su forma antinatural decayendo rápidamente en una pila humeante de tejido inerte. Me quedé respirando pesadamente, las dagas listas, lo imposible ahora hecho aterradoramente real. En el repentino silencio que siguió a la desaparición de las criaturas, el coleccionista comenzó a aplaudir lentamente. Fue un sonido suave y burlón que resonó en los muros desmoronados del monasterio. ¡Magnífico!, ronroneó, su sonrisa ahora más amplia, más depredadora. Verdaderamente, un maestro en su oficio. Manejas las herramientas de la fe con manos de asesino. Una paradoja fascinante. Sus acólitos permanecieron inmóviles, su canto había cesado, sus cabezas encapuchadas, todas giradas hacia el altar. El aire no se había despejado. En cambio, se había vuelto increíblemente pesado, cargado con una presión estática que erizaba los vellos de mis brazos. La ofrenda había sido hecha. La lucha había sido el ingrediente final. Un frío profundo descendió sobre el patio.
Un frío tan intenso que se sintió como la ausencia de todo calor, de toda vida. La tenue luz del cielo nublado pareció desvanecerse, y las sombras se estiraron y profundizaron, retorciéndose en formas antinaturales. Una figura comenzó a materializarse de la oscuridad más espesa cerca del altar. No caminó ni apareció a la vista. Simplemente surgió, como si las propias sombras la hubieran tejido hasta la existencia. Era alto e increíblemente delgado, envuelto en lo que parecían tiras de tela oscura y harapienta que flotaban sin peso alrededor de su forma, desafiando la gravedad. No tenía rostro discernible, solo una extensión suave y pálida como hueso pulido donde deberían haber estado las facciones. Este era el guardián. No se parecía en nada a los monstruos frenéticos y caóticos contra los que acababa de luchar. Irradiaba un aura de inmensa antigüedad, indiferencia cósmica y poder absoluto. Era un ser de orden, no de caos, pero un orden completamente ajeno y aterrador para la comprensión humana. Su presencia era un peso silencioso que aplastaba el espíritu, una declaración tranquila de que la humanidad era un destello breve e insignificante en un universo vasto y oscuro. Sentí un miedo primario que nunca había conocido, un terror profundo que no tenía nada que ver con el peligro físico y todo que ver con enfrentarme a algo tan completa y absolutamente diferente. El guardián no miró al coleccionista ni a sus seguidores que cantaban. Su cabeza sin rostro giró lentamente, fijando su mirada invisible directamente en mí. No había malicia en su postura, ninguna amenaza abierta. En cambio, había algo mucho más inquietante, un interés frío y analítico. Era la mirada de un científico estudiando un insecto curioso, de un dios notando un nuevo patrón en la arena. Me mantuve firme, las dagas de plata apretadas, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Había venido aquí escéptico, contratado para matar un mito. Ahora me encontraba ante un dios de sal y sombra, y mi contrato, me di cuenta con un horror creciente, acababa de comenzar.